ambiental de la Universidad Pablo Olavide y es un poco la entidad que se encarga de organizar actividades que están relacionadas con la educación, la sostenibilidad, el voluntariado ambiental dentro de la Universidad Pablo Olavide. Venimos desarrollando actividades pues tanto de educación, agroecología, relacionadas con feminismo, con alimentación, durante muchos años y concretamente la actividad que enmarcamos dentro de la campaña del 8 de marzo, pues venimos desarrollándola, pues ya creo que esta es la cuarta edición. Y la segunda creo con Leti. Entonces, pues bueno, como os digo, esta es una de las actividades que se enmarca dentro de las actividades que organiza la Universidad Pablo Olavide en colaboración con la Oficina para la Igualdad. Y como puse en el correíto donde os comunicaba el enlace de acceso, para el día 10 tenemos también otra actividad prevista, que es participar para poner la vida en el centro, en la que hablaremos también de feminismo, pero englobándolo dentro de, pues bueno, de otras filosofías, prácticas que pretenden, pues eso, poner la vida en el centro. Como os comenté, pues Leti, para ir salvando un poquito la distancia esta de que nos ponen las pantallas, nos pidió, si os parece bien, que os dejéis las cámaras activadas para ir viéndonos las caritas. Y una cosa que sí que es cierto que os vamos a comentar es que la sesión se va a grabar. Entonces, una cosa no quita la otra. Si no queréis que salga vuestra cara en la grabación, pues la podéis quitar. Entonces ya ahí cada una que decida si queréis dejaros la cámara o no. Para trasladar las preguntas, bueno, la sesión está dividida un poco como en dos partes. Una primera que va a tener el contenido más teórico y después una segunda parte pues, donde se va a generar el debate y vamos a tener la oportunidad de ir haciendo preguntas, reflexiones y demás. Entonces, independientemente de eso, podéis utilizar el chat para ir poniendo vuestras preguntitas y tanto Ángela como yo vamos a estar pendientes del chat y si después pues en algún momento a alguien le apetece trasladar su pregunta pues de viva voz y deja el chat a un lado, pues también que lo ponga en el chat y Ángela, que es la que está a los mandos de la aplicación, pues le activa el micrófono. Y no sé qué más, no me dejo, creo que nada. Yo le doy el paso a Ángela, que es del Enjambre Sin Reina, que es la entidad con la que organizamos esta actividad, y ya ella os cuenta un poquito más y os presenta a Leti. Muchas gracias. Pues gracias, María José. Yo soy Ángela, del Enjambre Sin Reina. El Enjambre Sin Reina es un colectivo de educación ambiental de aquí de Sevilla. Y bueno, trabajamos en diferentes y diversos proyectos, todos muy relacionados con la agroecología, con la producción y el consumo ecológico, también con todo, pues con enfoque feminista, la sostenibilidad, participación y los tipos de proyectos que hacemos, pues formación, tenemos un proyecto de huertos escolares con centros públicos andaluces, sobre todo aquí en Andalucía Occidental, y otro de los proyectos que tenemos es La Rendija, que es una tienda de productos ecológicos en el centro de Sevilla. Bueno, eso es un poco a lo que nos dedicamos. Podéis vernos en las redes o en nuestra web, que es el enjambresinreina.eu, enjambresinreina.eu. Y en esta actividad de hoy, pues estamos aquí porque normalmente, María José, del CEI Cambio de la UPO, casi todos los años pues nos llaman para colaborar en algunas de sus formaciones y de sus proyectos. Y juntas pues organizamos charlas como pues de este tipo, ¿no? Como la de hoy. Entonces, pues con Leti ya hemos hecho algunas charlas y este año pues queríamos repetir, como ha dicho María José, en el marco del 8M. Entonces me toca a mí y estoy encantada de presentar a Leti, ella es Leticia Toledo.
y que es la que va a estar ahora, hoy con nosotras. Y bueno, Leti es agricultora y activista en ecofeminismo, agroecología. O sea, puedes encontrarla cultivando en la tierra o como hoy dando una charla o puedes leerla en una revista porque colabora en revistas de la temática, etcétera. Momento que estoy mirando aquí porque está entrando gente. Vale. Y nada, ella lleva años dedicándose a la agricultura, pero siempre desde un enfoque de agroecología. Es decir, con una visión como más holística de sus proyectos, no todo un mero manejo ecológico de la tierra, sino con un enfoque social, pensando en los productores y los consumidores y las relaciones con ellos, en otros productores y los consumidores de sus productos, pero también con una visión pues, de la economía de los cuidados, con una visión también medioambiental, es como proyectos más holísticos, que no es solo la única característica, no es el manejo ecológico de la tierra. Lo que digo, todo este trabajo pues ya lo ha compaginado muchas veces, bueno, muchas veces, lo compagina con formación, con charlas, con colaboraciones en revistas de feminismo, de ecofeminismo, de agroecología, y etcétera, etcétera. Ella, pues eso, además de llevar productos a nuestras neveras, a las mías en concreto, trae productos a nuestras neveras que aparte de saber que son productos ecológicos, sabemos que detrás de un proyecto donde se está moviendo Leti, pues hay un proyecto agroecológico, es un proyecto que se alimenta de feminismo, que se alimenta de soberanía alimentaria, de preocupación por la tierra, incluso por las características sociales del terreno allá donde va, bueno, etcétera, ¿no? Y esos son los productos que nos alimentan a nosotras, ¿no? Ella se mueve por Sevilla, Córdoba y Cádiz sobre todo, no sé si Leti te mueves por más sitios y lo desconozco. Y, y nada, y entonces pues aparte de o sea, de tenerla muy cerca como una persona productora y que ya te digo que llena nuestras neveras, también pues la llamamos para muchas charlas, para muchas formaciones que hacemos con el enjambre. Y este pues es una de ellas. Entonces, decirle que muchas gracias porque siempre está muy disponible a pesar del curro en la tierra, que es un curro que no tiene descanso, pero ella siempre está disponible. De hecho, ahora mismo nos decía que se acababa de sentar y que venía de estar trabajando en la tierra. Y Leti, sin más, si se me escapa algo de tu presentación súper importante que digas que se me haya olvidado, te voy a activar el volumen. Ah, no, ya lo tienes. Y sin más, Leti, te doy paso. Que muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. Súper agradecida yo siempre a vosotras, al enjambre y en este caso al FEI Cambio, también ya por vuelta de 2 años que lo hacemos juntas. Porque, bueno, para mí, bueno, agradecidísima por todas las cosas que has dicho, que me ruborizan. Para mí es súper importante también en estos espacios, aunque me cuesta un montón, y pediros disculpas porque además este formato para mí es súper nuevo y seguramente me voy a poner mucho más nerviosa, me voy a recortar, en fin, estas cosas pueden pasar. Pero mientras no se corte internet, creo que lo puedo solucionar. Pero bueno, que con estas invitaciones, lo que decía, que me obligan de alguna manera a hacer cierta revisión a la parte, bueno, una parte que llevo dentro, que siempre he tenido, que es la parte teórica de todo esto, intelectual, si quieres, y política, bueno, que en el día a día del campo, de la urgencia de todo lo que pide la tierra y demás, pues se van dejando a un lado. Y está muy bien hacer de vez en cuando una revisión, ¿no? De por qué estoy o por qué estamos aquí y por qué seguir, ¿no? Entonces a mí estas invitaciones que me hace fundamentalmente el enjambre me sirven mucho para eso, ¿no? A preguntarme y preguntarle a la gente un poco y en esta revisión junta pues seguir adelante.
A ver, como digo, que este formato me tiene así un poco inquieta, he intentado al final hacer algún cambio, ¿no? En cómo normalmente me planteo las charlas así, que para mí siempre tienen como mucha interacción, intento tener bastante diálogo, ¿no? Y modificarla según vea las bocas si se abren o no, ¿vale? Entonces, ahora pues yo creo que va a ser más monólogo. Entonces me he intentado hacer un hilo y así como para plantear el marco de donde yo me quería plantear esto hoy y un poco como pregunta hacia mí, a vosotras, en relación un poco a mí también y a lo vivido, al por qué al estar nosotras como mujeres en el campo, en la agricultura o en actividades relacionadas con la producción de la alimentación y así, y sobre todo en el campo, nos hemos sentido muchas veces, voy a hablar en plural porque esto lo he compartido con mujeres también, ¿no? Hemos sentido miradas de recelo, miradas de desaprobación, de competencia, ¿no? Miradas de, bueno, al final que te hacen preguntarte, oye, si este es mi sitio, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es por qué por un lado, a la vez que esas miradas de recelo, de desaprobación están, también hay otras miradas de sobrevaloración, ¿no? De, wow, una mujer haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, con todo eso, la pregunta, claro, es como, al final lo que te trasladan es, estoy en un sitio que no es el mío, ¿no? O en el que habitualmente se nos ven a las mujeres y da igual, bien porque te digan qué buena eres o bien porque te vean como una competidora o alguien que no le gusta, al final te están diciendo, te están colocando en esa pregunta, ¿no? En esa duda. Entonces, bueno, pues enganchándome a esto, ¿no? A algo que yo creo que desde los feminismos es una de las cosas que yo más he aprendido, es que todos los pensamientos o conocimientos que pongamos en marcha, que sea a través de lo que nos pasa por el cuerpo, ¿no? Que lo situemos en nuestros cuerpos, pues para mí esto es algo que me ha situado mucho para ir a buscar, ¿no? Y a respuestas. Entonces, quiero saber, ¿no? O quiero compartiros un poco la reflexión de dónde venimos, de si las mujeres fueron expulsadas de la agricultura, si alguna vez estuvieron o no, ¿no? Bueno, un poco como el patriarcado se instala en los campos, en lo que ahora llamamos la producción agroalimentaria también, si esto siempre fue así. Y con la idea de engancharlo a la agroecología, ¿no? Que es lo que también nos toca, si en la agroecología también se dan elementos a seguir reflexionando y a seguir viendo porque bueno, puedan ser también patriarcales, ¿no? O puedan instalarse cierto patriarcado también, o está en los modelos agroecológicos, los proyectos agroecológicos que ponemos en marcha. Voy a ir al principio así como quizás nombrando a algunas personas que me han gustado, que algunas las he leído mucho, otras las he leído muy poquito y me he quedado con el titular, ¿vale? Pero bueno, me ha servido para esto, aunque no soy de tesis, pero me parece importante ir señalando todo el hilo que quiero a través de estas lecturas. No voy a hacer una revisión histórica, pero sí me parecen como hitos o formas de organización social que creo que tenemos que nombrar, que tenemos que verbalizar y mirarlas desde una perspectiva feminista. En la transición puramente desde los agroganaderos, ¿vale? De la producción de alimentos, ni mucho menos me voy a ir a otra cosa. Entonces, quería empezar un poco con una lectura que a mí me parece maravillosa y que es esencial en nuestros días, sobre que la escribe Almudena Hernando, que es antropóloga, historiadora, arqueóloga,
bueno, creo que es más arqueóloga, sí, etnoarqueóloga o algo así, pero también antropóloga, en su libro de La fantasía de la individualidad. El libro es complejo, pero bueno, yo me voy a centrar en algo que para mí me parece esencial. Ella, su tesis fundamental, aunque no quiere ir a buscar dónde comienza el patriarcado en nuestras sociedades, ¿no? En las organizaciones de los seres humanos, pero sí que se va a las sociedades cazadoras-recolectoras para intentar un poco diferenciarla de las organizaciones posteriores, porque parece que sí que ella intuye o ve diferencias en el tema de los repartos por sexos, por géneros, y cómo a través de un poco del desarrollo de ciertas actividades y de la agricultura y abandonando la caza y la recolección como actividad central de organización de la sociedad, pues se fue implantando cierta división o cierta diferenciación en la organización entre los hombres y las mujeres, y por ende empezar a visualizarse relaciones de poder, ¿no? De una parte de la población sobre otra, de privilegio de unos trabajos sobre otros, ¿no? Que realizaban unos u otros. En las sociedades cazadoras-recolectoras, ella no percibe que haya diferenciación del trabajo por sexo, ¿no? Y entonces, aunque hubiera diferencias en las tareas que se pudieran ver y visualizar, fundamentalmente por cuestiones de edades, de habilidades, de cuerpos. Está claro que una mujer embarazada seguramente no hacía unas tareas, pero sí podría hacer otras. No estaba tan claro que los hombres eran los cazadores, o sea, ya hay muchas que dicen eso no era así, pero sí que podía haber diferencias en el reparto de las tareas. Lo que no parece que hubiera era diferenciación en los privilegios en función de las tareas que se realizaran. Con lo cual tampoco, si no había privilegio, seguramente no había una relación de poder, ¿no? de una parte de la población sobre otra. Se entendía entonces que todos los trabajos eran importantes para el sostenimiento de la comunidad, ¿vale? Eran esenciales, que esto lo vamos a repetir después. Pegando un poco un salto, pasamos un poco de la organización social simple, por llamarlo de alguna manera, porque es simple, una organización simple, a digamos, complejizarse la organización cuando aparece la agricultura, la ganadería, se empiezan a domesticar seres vivos, plantas y animales, para el uso, para el consumo y el sostenimiento de los seres humanos. Y aquí me paro un momentito, claro, en esa transición la agricultura lo que viene es a que los seres humanos consigamos acumular, digamos, no producir, porque producir solo producen los seres autótrofos, pero sí a la capacidad de acumular mayor cantidad de energía en forma de materia orgánica, ¿no? Normalmente hidratos y proteínas, bien a través del cereal y la leguminosa, que es lo primero que empieza a domesticarse junto con algunos animales, la capacidad de concentrar y de acumular más energía en forma de materia orgánica para el sustento y para la alimentación de la población. Eso sabemos que hace que empiecen a pasarse de sociedades nómadas a sociedades implantadas ya en el territorio y a crecer más la población. Parece ser que en esta transición empieza a haber más diferenciación en el reparto de tareas, de trabajos, ¿vale? Lo que pasa es, bueno, es ya, o sea, porque ya está más estudiado con el campesinado, que mucho posterior, pero bueno, es una transición
hasta el modelo campesino, que prácticamente es el modelo de producción de alimentos, ¿no? O de organización social, que está hasta mediados del siglo XX prácticamente. En este modelo, el modelo campesino, sí que hay una diferenciación de tareas por género y sí que se visualizan diferencias en las relaciones de poder, ¿vale? En cuanto a que unos trabajos se entiendan más valorados sobre otros. Pero bueno, esto también es una transición hasta el día de hoy. Me voy a parar un poco en la definición de la que me gustaría que partásemos, de campesinado, por algunos autores que olvidan, por supuesto, mirar la realidad de las mujeres dentro de las mujeres campesinas. O sea, habla simplemente del campesino. Vale, o del campesinado, entendiéndose como campesinado los hombres, ¿vale? Alexander Chayanov habla del campesinado que se orienta a la producción social de la familia, que funciona como una unidad de producción, reproducción y consumo, que tiene como prioridad atender las necesidades básicas a través del autoconsumo con una alta autonomía del mercado. Ya habla de un mercado, o sea que seguramente al principio de los tiempos de la agricultura así no había existido un mercado, ya con el campesinado sí se entiende que hay un mercado fuera, pero sin embargo la familia campesina, todas sus tareas, todos sus trabajos lo hacen muy autosuficientes y tienen mucha autonomía, aunque cada vez más se va al mercado a obtener, a intercambiar en unos tiempos a través del trueque, moneda o así, a intercambiar para obtener lo que no se puede producir dentro del microsistema, ¿no? de la familia o de la comunidad. Víctor Toledo, que seguramente ya si estáis un poco en agroecología si lo habréis leído alguna, quizás el que hace una caracterización, para mi gusto, más interesante del campesinado y también profundiza ya en la parte ecológica, ¿no? En la racionalidad ecológica del campesinado. Porque sí que habla que hay una estrategia económica y productiva muy basada en las energías renovables, en una escala de producción muy pequeña, de comunidad o de familia. La producción contempla mucha diversidad productiva y biológica, ¿vale? Mucha diversificación de las fuentes de recursos e ingresos. Y normalmente hay pluriactividad, o sea, no se dedica solo a la producción agrícola, sino normalmente aparecen muchas actividades ganaderas, forestales, de transformación, incluso seguro metemos el tema del vestido, ¿no? De la construcción, o sea, existen muchísimas actividades que dan mucha autonomía al sostenimiento. Voy a hablar de familia, ¿vale? Porque luego también esto lo comentaré. Pero sí lo que se ve es como, y esto lo meto yo, como cierta resiliencia al diversificar tanto las fuentes, tanto de ingresos como de insumos, pues le da mucha seguridad este modelo económico para las fluctuaciones tanto ambientales, ecológicas, como del mercado, ¿no? Es lo que podemos entender como resiliencia. Algo que a mí me parece muy bonito y es que dice Víctor Toledo que la naturaleza, el campesinado, el campesino, lo concibe como algo viviente y sagrado, cuyos límites deben ser respetados. Yo creo que esto es algo, me parece muy bonito porque es algo que los ecofeminismos y la economía de los cuidados lo estamos rescatando, ¿no? Estamos hablando, bueno, y la ecología social, evidentemente. La noción de límite, que la pone el ecologismo, pero también esta ecodependencia, o sea, no olvidarnos, no separarnos tanto del medio como para entendernos que podemos además manipularla, ¿no? Que es algo
ha ocurrido. Entonces, queremos volver a esto, ¿no? Desde los ecofeminismos. Bueno, pues un poco viendo la no visión de estos señores de las campesinas, bueno, pues intentando ver desde una perspectiva feminista, pues que en el campesinado, en este modelo de campesinado, ya digo, hasta siglo XX, y aquí voy a meter, lo voy a nombrar mucho, a mis abuelos, mi abuelo, mi abuela, y mi padre y mis tíos que se criaron en el seno de esa familia, pues que las relaciones de poder y dominación de género estaban y mucho en las comunidades campesinas. Y a la vez también estrategias de resistencia de las mujeres para intentar generar mecanismos tanto de supervivencia, me imagino, como de apoyo y de ayuda más amplias. Es decir, todas sabemos las redes de apoyo, las redes de ayuda que han existido en los pueblos, en los campos, entre las pequeñas comunidades, y muchas de ellas estaban lideradas por mujeres, ¿no? Y vamos, yo me voy a algo que hasta hace 2 días en mi familia se hacía, que era juntarse las mujeres a hacer rosquillas, ¿no? Bueno, estrategias que tienen mucho que ver con el cuidado de la familia, pero también a la vez del cuidado emocional de ellas mismas y del apoyo para las crianzas, del medio y demás. Bueno, pues metiéndome un poco ya en vereda, el proceso de modernización agrícola se establece así. Los regímenes agroalimentarios, como lo entendemos ahora, pues viene un poco del último tercio del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se implantan los estados-nación y empiezan los mercados agroalimentarios, ¿no? Mercados como grandes mercados, porque hay grandes demandas ya con la industrialización de alimentos a nivel mundial, en cada país, por supuesto, y hay un aumento enorme de la producción tanto de grano como de carne, ¿no? Sobre todo para ese aumento de población que ha habido, para las ciudades, el consumo, en fin. Hay una internacionalización ya del capitalismo, ¿no? El capitalismo ya venía de lejos, pero hay ya una internacionalización y lo que pasa es que por la contra, la gran mayoría de la población en el mundo se sigue alimentando de una agricultura campesina, básicamente. O sea, no, el sistema agroalimentario industrial todavía no alimenta a la gente. Bueno, luego esto es una duda, lo meto. A día de hoy tampoco alimenta a la gran mayoría de la población. Bueno, pues otra fase sería como desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1970 y en adelante, ya de la Segunda Guerra Mundial hasta el 70, hay un proceso ya de industrialización fuerte y el sector agroalimentario empieza a estar dominado ya por la industria, ¿no? Tanto en los insumos como en la transformación de las materias primas. Lo que ya más adelante, bueno, ya empieza a visualizarse lo que entendemos como revolución verde. Me parece muy interesante una relación así que hay entre el abandono, o sea, la demanda de mano de obra de la industria a mediados del siglo XX, ¿no? Sí, bueno, ya esto lo sabemos aquí, el proceso de modernización se comienza en torno a 50-60. No sé si sabéis un poco de las colonizaciones de Franco, ¿no? Cuando Franco empieza a mover población campesina de unas regiones, de unas provincias, normalmente en las regiones más o menos se quedaba, pero las desplazaba y las concentraba dándoles tierra, casa normalmente, y montaba lo que se llaman pueblos de colonización, que hoy conocemos, entiendo que conocéis todas, pero bueno, aquí por ejemplo en donde yo estoy, en Arco de la Frontera, hay muchísimos pueblos de colonización que fueron surgiendo en diferentes etapas de este proceso de modernización.
a la vez que aquí Franco estaba poniendo en marcha grandes polos industriales, en el País Vasco, en Huelva conocemos a otros, Cataluña, mano de obra que se va del campo, tierras que se quedan baldías y otras que se ponen en producción porque, por un lado, en la ciudad se necesita más alimento y también se necesita mano de obra. En el campo se tienen que aumentar los rendimientos a menos costes porque en la ciudad se tienen que bajar los precios de los alimentos. La producción de alimentos tiene que bajar sus costes, se mecaniza, por un lado, porque no hay mano de obra, pero también porque se tiene que aumentar los rendimientos a menor coste. O sea, todo tiene bastante relación. Y esto que os digo de garantizar alimentos baratos en las ciudades. Con todo esto comienzan los grandes negocios, las grandes empresas, bueno, al principio no serían tan grandes, pero que luego crecieron hasta hoy llegar a ser monopolios prácticamente de los insumos para la agricultura, ¿no? Tanto fertilizantes como fitosanitarios, semillas y demás. Incluso llega a industrializarse las cocinas, ¿no? Las mujeres también se van a trabajar a la industria, pero no pueden dejar de trabajar en casa y de sostener a la familia, con lo cual también hay un proceso de industrialización en las cocinas, ¿no? Las lavadoras, no sé qué, aumentan también los consumos, con lo cual en comida también se gasta menos. Esto nos puede sonar ahora, ¿no? A alguien a quien no se puede dejar de mencionar, por supuesto, en esto, y porque es una mirada feminista de toda la Revolución Verde que nos ha servido mucho, es Vandana Shiva, ¿no? Vandana Shiva dice que se imponen tecnologías agrarias que implican una alta dependencia del mercado, aumentando muchísimo los rendimientos, los costes, aunque parecía que se disminuían los costes, no, se aumentan los costes, pero claro, costes ambientales en la mayoría de los casos, y se quiebra la economía campesina. O sea, con la Revolución Verde sí que se muere la agricultura campesina, ¿no? O sea, la economía campesina. Tanto, y bueno, desde una perspectiva del género, claro, el proceso de modernización, de industrialización y bueno, en países como la India, el proceso de colonización profundiza aún más en las desigualdades de género que ya veíamos que existían, pero se recrudecen, ¿no? Estas diferencias yo creo que ya no podemos dejar de mirar ya desde un punto un poco más marxista en lo que luego estamos cansados ya de escuchar sobre lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Federici en esto, que tiene un libro maravilloso, y otra lectura imprescindible, que es Calibán y la bruja, habla de un proceso de diferenciación y separación de lo productivo y de lo reproductivo. Entendiendo que la esfera productiva es la esfera que se dedica a todas las tareas y los trabajos al mercado y es lo único que genera valor, ¿no? Que tiene valor y que genera valor. Todo lo entendido como la reproducción de la mano de obra, es decir, todas aquellas tareas o trabajos que son esenciales para que se reproduzca la mano de obra, es decir, para que la mano de obra o las personas que van a trabajar sigan viviendo, ¿no? Si es como yo lo entiendo, eso se entiende como algo reproductivo, pues se hace en los hogares, son tareas y trabajos completamente invisibles y se asigna ha sido asignado históricamente a las mujeres. Claro, son los pares que ya sabemos de trabajo remunerado, trabajo gratuito, lo público frente a lo privado, el hogar fuera del hogar, ¿no? El hacia afuera y dentro en lo privado,
valor de uso, valor de cambio. Vale, pues aunque en la unidad productiva se integraban, como decía, todos los trabajos con cierta diferenciación de género, sin embargo, la noción de lo que es importante, se entiende que eso era, digamos, había menos diferencias en importancia. Es decir, todavía se entendía que los trabajos, que luego hemos entendido como reproductivos de cuidados y tal, eran importantes para todo eso, con lo cual todo eso se integraba como dentro de una misma unidad económica. ¿Me explico? Sin embargo, con la economía ya de mercado, mirando al mercado y al capital, pues estas diferencias de importancia y asociadas a esa importancia los privilegios que tienen unos trabajos sobre otros se aumentan y se anula completamente el valor del trabajo en el hogar. Me repito un poco, pero para enganchar con lo siguiente, quizás más centrándolo un poco también en qué ha pasado aquí, ¿no? Aquí con la Revolución Verde nos vamos a una mayor especialización en la agricultura, bueno, aquí en todos lados, ¿no? Pero me quiero ir yendo un poco también al territorio conocido, a lo nuestro, a la historia que tenemos de la dictadura, la transición, y un poco yéndome también a la comunidad campesina de mi familia, ¿no? Con la Revolución Verde hay una mayor especialización, se deja la pluriactividad para especializarse o en agricultura o en ganadería y, por supuesto, en agricultura cada vez más hacia los monocultivos. Hay mayor dependencia de insumos químicos. Se habla siempre de un paquete tecnológico que venía con la Revolución Verde, ¿no? El paquete era la semilla, los fitosanitarios y el herbicida, ¿no? Bueno, fitosanitarios todos, tanto plaguicidas como abonos químicos y la semilla. Y con eso una extensión agraria, un modo de formación de los agricultores a través de la extensión agraria estatal y de las propias empresas que prácticamente implantaron el modelo, cómo se tenía que cultivar, desechando completamente el conocimiento anterior, ¿no? Esto se hace así y los agricultores entraron. Aquí es donde a mí aquí es donde seguramente podríamos decir que se expulsó a las mujeres, ¿no? Hasta ahora todo lo que os estoy diciendo es que las mujeres han estado, ¿no? Las mujeres estaban y lo que había es más o menos diferenciación en las tareas, más o menos reconocimiento del trabajo de las mujeres. Pero es que en este caso aquí sí se expulsó, yo creo que sí se expulsó a las mujeres de la gestión de la alimentación, ¿no? Tanto de la familia, bueno, de la familia, no miento, de la gestión de la alimentación de la sociedad, ¿no? Se pasa de una gestión colectiva de los cultivos, de la diversidad que se hacía en los pueblos. No sé si os suenan el atornallón, ¿no? En la Comunidad Valenciana, pero en todos los territorios, la gente que hemos vivido en el campo, en los pueblos, sabemos que ha habido siempre mecanismos de apoyo y de apoyo mutuo, de ayuda mutua para trabajos colectivos que se hacían. Había diferentes formas de trueque, de intercambios, según las necesidades, según las habilidades, ¿vale? Incluso de las maquinarias, préstamos, ¿no? Y confianza. O sea, había, y bueno, por supuesto, ya si hablamos de la gestión colectiva de los montes, ¿no? De lo público entendido, no del Estado, sino la gestión comunitaria, ¿no? De las tierras que no tenían propiedad y se han gestionado colectivamente, ¿no? Comunitariamente. Sin embargo, con los monocultivos, todo se sustituye por máquinas
y las máquinas que cogen los hombres, por supuesto. Se prioriza toda la producción para el mercado, se prioriza, por supuesto, la generación de una renta, se desplaza la actividad de sustento de la comunidad o de la familia y todo lo que tiene que ver con esa actividad de sustento se invisibiliza, se aparta y no se le da valor. Claro, también todos estos procesos, digo, de apoyo mutuo y tal, para las actividades que estaban dirigidas al mercado, desaparecen. Sí que quedan como una resistencia, ahí es donde voy, y esa resistencia que han sido en la mayoría de los lugares estrategias lideradas por mujeres, ¿no? Para sostener las pequeñas comunidades, los territorios y me voy que hasta los paisajes, ¿no? Los pueblos estos de colonización que os digo de Franco, y ahí me lo pongo un poco como en contraposición a la imagen y a la visión que yo tengo de lo que sería el predio, la finca, las diferentes tierras y territorios que recorrieron mis abuelos, ¿no? Desde la guerra civil, bueno, antes de la guerra civil, pero bueno, después de la guerra civil, habiendo pasado por cárceles y demás, y crianzas de mujeres solas, pasando por diferentes tierras y provincias, hasta llegar a la finca que cultivo yo a día de hoy. Una diferencia tremenda entre la finca de mis abuelos dedicada a diversidad de cultivos, la gran mayoría dedicada a la alimentación propia de la familia, para hacer pan, cereales, legumbres, bueno, todo esto para la alimentación propia, pero como también tenían algo de ganado también para alimentación propia, tenían que sembrar algo de cereal para el ganado. De esa pequeña ganadería normalmente era 1 o 2 vacas, algún cerdo, gallinas y pollos o algún pavo y conejos, poca cosa más. De eso todo había completamente un ciclo cerrado, ¿no? Parte de la huerta iba para los animales, cereal y demás, y de los animales todo el estiércol, ¿no? Se reciclaba y se volvía a la tierra. Mi abuela, su actividad principal ahí era ir al mercado, cosechaban y tal, y el mercado del pueblo, o sea, el excedente de la huerta se vendía en el pueblo, en el mercado, ¿vale? O sea, el mercado más cercano es al que se dirige la economía campesina también, ¿no? El proceso de colonización de Franco, y he pasado por unos cuantos pueblos de colonización, en uno de ellos he vivido, en Encinarejo, en Córdoba, cogió a familias campesinas, afines al régimen, por supuesto, de una zona, por ejemplo, a Encinarejo los trajeron de Granada mucho, aquí en Arcos de la Frontera también venían de Granada y algunos de Jaén. Traían familias campesinas, les daban una unidad de tierra que la verdad es que es parecida a Encinarejo a las de aquí, 4.400 metros, no llegaba a 5 hectáreas, y una casa, y la casa normalmente que estaban en la zona de colonización, ¿no? Que es lo que se llama el pueblecito, son todas las casas siempre con un patio trasero, con un poquito de tierra, porque se entendía que la gente iba a tener su huertito dentro de la casa y algún animal. Y si no se entendía, pues así que la hicieron. La gente, claro, que venían normalmente de esa economía, se tenían en esa parte de atrás, que ahora normalmente son parking para los coches en estas casas, o han hecho patios traseros ya cementados y bonitos, piscinas y tal, pues normalmente eran para el pequeño huerto familiar y algún animal que tuvieran por ahí, unas gallinas, un cerdo. En el proceso, o sea, la vuelta, esto no era un regalo, por supuesto que se le hizo a la gente, la vuelta es que el resto de su vida
los agricultores estaban súper, digamos, manipulados por el mercado, porque toda la producción de esas 4 o 5 hectáreas la tenían que vender al régimen o a quien dijeran, pero estaban completamente sometidos a los precios y al mercado que se le imponía. No tenían libertad ninguna, ¿no?, de decidir qué hacer con esa tierra. Claro, es muy curioso esto porque ahí se ve claramente lo que sería la agricultura dedicada al mercado y la pequeña agricultura, pequeña ganadería que se quedó invisibilizada, y quién la haría, ¿no?, en el patio trasero. ¿Quién siguió sosteniendo la alimentación familiar mínima, cada vez más pequeña, con mayores dependencias seguro del mercado y del dinero, pero la seguían haciendo y la siguen haciendo las mujeres, claro. Pero en este caso, y ahí un poco lo que quería deciros, y ya me estoy enrollando, que me queda mucho, pero voy a intentar ir más rapidito. Es que igual que las mujeres, como mi abuela, seguramente tenían algún papel negociador con un mercado que era un mercado local, y me voy, vamos, a los mercados de Latinoamérica que muchas hemos conocido, donde las mujeres han estado ahí en primera, ¿no?, en el puesto y no sé qué, y la posibilidad de negociación, de participación en la economía y tal, sería un poquito mayor, no digo que mucho, pero un poquito mayor que en una economía fundamentalmente destinada al mercado, donde había ya, bueno, aparecen luego seguro los intermediarios, donde ahí el papel negociador y todo lo tenían los hombres, y las mujeres ya no participaron nada, con una vuelta de tuerca más, que ya seguramente dejaron de tener ningún tipo de economía propia y de capacidad de tener autonomía, ¿no? Bueno, pues con la ganadería un poco ocurre lo mismo, y a mí sí que me parece llamativo el papel fundamental que han tenido las mujeres con la ganadería, porque siempre en la economía campesina y hasta ahora lo hemos visto, ciertas sensibilidades, ciertos manejos del cuidado de los animales de las mujeres siempre. Cuando se han puesto como de ganaderos, los grandes ganaderos, a los hombres, ¿no? En las pequeñas, el cuidado de los animales en las pequeñas economías de subsistencia lo han llevado las mujeres. Y la agricultura asociada a esto ha tenido mucha relación con el entorno, con el paisaje, los pastos y mucha biodiversidad también, ¿no? Y todo esto las mujeres han tenido mucha presencia. A la par que ha habido cierto cierre de ciclos de materia y energía, ¿no?, en relación entre ganadería, agricultura y forestería, ¿no?, en esas economías, digamos, más de subsistencia, campesinas y demás. Con la modernización, pues la ganadería empieza a encargarse, a aumentarse de individuos y a aumentar la carga ganadera en territorios cada vez más pequeños, más concentrados, más explotación, y esas grandes ganaderías las llevan los hombres, ¿no? A la par hay un aumento en todo lo que tiene que ver con la explotación del medio, contaminación de agua, uso de agua, presión sobre los recursos, erosión del suelo, simplificación, ¿no?, y disminución de la biodiversidad en los medios, y una relación con una presión sobre una agricultura cada vez mayor, una agricultura basada en la producción de cereales y leguminosas para alimentar al ganado, ¿no? Bueno, pues toda esta especialización que ocurre con la modernización
algo que os he dicho, pues que rompe con todo tipo de redes, de relaciones, algo que habla Almudena Hernando, con la relacionalidad, ¿no? de las comunidades. Cada vez hay una mayor especialización e individualización, ¿no? Y separación de lo que está dentro, de lo que está fuera, lo que es la familia, lo que es el mercado, y abandono de los procesos comunitarios. Voy a beber muchito. Bueno, pues todo esto para ver también la relación y bueno, yo creo que casi la sincronía entre la degradación ambiental y socioeconómica y la subordinación de las mujeres a la par de esa división sexual y establecimiento de privilegios y de poder de hombres sobre mujeres, ¿no? De esta pérdida de control sobre el dinero. Bueno, esto lo voy a leer, ¿vale? Porque si no me puedo perder un poco. Existe una pérdida de autosuficiencia, pasando a depender del mercado para las necesidades más básicas, y esto una dependencia del dinero para acceder a nuevos bienes de consumo. Antes, en sistemas más simples, con menos dependencia del dinero y menos insumo, a después acceso, o sea, una mayor necesidad de generación de dinero para acceder a más bienes de consumo. Sin embargo, las mujeres no controlan el dinero ni las compras, pero sin embargo siguen encargándose de los cuidados e incluso con mucha más responsabilidad y más carga. A la par, hay una mayor degradación del medio, de los territorios, se pierden las actividades de autosuficiencia que antes hacían que no necesitaras tanto dinero, como caza, recolección, todo lo que tiene que ver con el entorno natural, cómo nos provee el entorno, con una relación más de equidad también y de mutua, ¿no? De relación con el medio, que eran actividades tradicionales que nos hacían depender del buen estado de la naturaleza, ¿no? Entonces, hay un mayor distanciamiento de esa relación de ecodependencia, aunque las mujeres siguen estando en lugares en las actividades, haciendo las actividades más relacionadas con la autosubsistencia. En la mayoría de los lugares, por ejemplo, a través de la cocina, podemos entender que fueran las que dijeran o tuvieran algo que decir sobre qué tomate era el más bueno, cuál era el arroz que mejor se daba o cuál era el trigo que mejor hacía el pan, ¿no? O sea, las mujeres han estado muy cerca de la transformación de los alimentos, con lo cual también han estado muy directas en la relación con las semillas, con las variedades locales, ¿no? Entonces, el trabajo de las mujeres que se considera invisible tiene también mucha relación con muchos de otras con otras cuestiones que son importantes y esenciales para sostener nuestra vida, como es, por ejemplo, el cuidado de las semillas, que si no se hace, se las apropia el mercado, les genera valor, pero además destruyendo la diversidad. ¿Me explico? O sea, a la par que las mujeres abandonan el lugar de sostenimiento, ¿no? Básico, por ejemplo, digo, el ejemplo de la semilla, y se la apropia el mercado, a la par se destruye biodiversidad. O va en dos sentidos, ¿vale? A ver. Perdón, que me lío. Bueno, pues con esto me voy a pasar ya porque si no vamos... con todas
Con todo esto que os he dicho, para mí, como decía, la pregunta es ¿por qué fuimos expulsadas, ¿no? Y en realidad no era una pregunta, o sea, una reflexión. Se nos expulsó, siempre estuvimos y seguimos estando. Las mujeres siempre han estado en los trabajos relacionados con el sostenimiento de la vida. Y la alimentación es básica, ¿no? Es esencial. Es una de las actividades más esenciales seguramente de generación de vida y de salud. Entonces, para ahora mirarlo desde la perspectiva agroecológica y donde estamos ahora, creo que no podemos abandonar, o sea, simplemente porque la agroecología parta de muchos de estos fundamentos y de una gran crítica al capitalismo, a la economía de mercado y tal, no estamos a salvo de, ¿no? La agroecología y en relación a la agroecología con los feminismos, ¿no? O sea, lo voy a mezclar todo porque para mí una cosa sin la otra no podría ser. Va directamente a una crítica del poder y al sistema de privilegios implantados, por supuesto. Pero cuando nos ponemos a hacer agroecología, yo creo que seguimos agroecología en este sistema, un sistema que es capitalista y es patriarcal, ¿no? Que no lo hemos superado. Creo que no hemos superado y podemos todavía reproducir mucho, y no reproducir lo de antes, en la dualidad, este dualismo entre producción y reproducción. El tema o sea, yo no sé si tenéis mucho conocimiento así de proyectos productivos, pero situaciones en las que la economía, la contabilidad de los proyectos solo exclusivamente tengan en cuenta la parte que va dirigida a ese mercado es que es habitual, ¿no? O sea, la contabilidad de horas, no vamos a incorporar horas de hacer comida o de lavar la ropa o de hacer la cama o del cuidado de los niños, ¿no? O sea, los proyectos agroecológicos, bueno, habitualmente están produciendo para vender. Y si este sistema de compra-venta, ¿no? De compra de insumos y de venta, no lo modificamos de alguna manera y establecemos otro tipo de relaciones bueno, desde otra perspectiva, más, como lo que os decía, más campesina, más holística, de todas las actividades que son esenciales para reproducir la vida, es muy fácil que caigamos en invisibilizar muchas tareas que son esenciales para sostenerlas. Y ahí me voy a esto que os he dicho, porque lo quería enganchar, a la semilla. La semilla, la gran mayoría de los proyectos productivos, y ya digo, es que simplemente hablamos de proyectos productivos, incluso yo que me dirijo a un grupo de personas súper cercanas y tal, pero aún así hablamos de proyectos productivos, nos cuesta mucho sostener cierta autonomía con respecto a las semillas. Dependemos muchísimo de semillas del mercado, de semillas convencionales. Bueno, podríamos hablar un montón de cosas. Es que no quiero adelantarme, me gustaría dejarlo ahora mismo así abierto para que enganchemos casi más con estas preguntas, ya con lo que podáis vosotras decir. Algo que creo que también que se reproduce en los proyectos, en los proyectos agroecológicos a día de hoy es que en los lugares de lo público, de lo privado, seguimos otra vez haciendo lo mismo. Y voy a ir diciendo cosas muy rápidas para generar debate, ¿vale? No tenemos superado el concepto familia, el concepto hogar, que es el hogar, que es lo que nos une dentro de la familia, si es el parentesco, si son los trabajos, si... hablamos de heteropatriarcado y yo creo que muy bien, y cuando hablamos de familia en estos proyectos agroecológicos,
Seguimos pensando en la pareja heterosexual con niños y en estas relaciones que aparecen, lo he visto muchísimas veces, proyectos que comienzan con parejas terminan o abandonando o quedándose relegada a un segundo plano la mujer con las crianzas y los hombres estando en más lo público y más en esa parte productiva. Ocurre muchísimo. Tenemos que estar, no digo que todo, sigue ocurriendo. Evidentemente hay muchísima gente que lo tiene súper superado, pero no es la gran mayoría. Todas las actividades en relación con la sostenibilidad igual que del proyecto, con la sostenibilidad de la naturaleza, del entorno, del territorio, también esto como que lo tenemos un poco, estamos tan desbordadas, que ¿cómo hacemos tan desbordadas y tan aisladas? O sea, algo que yo he sentido y lo hemos sentido mucho, tenemos así como intentos de redes, es que estamos muy separadas unas de otras. En un mismo territorio, no, yo he estado en Marchena y aquí, en Marchena yo no tenía gente cerca, a una mujer agricultora también. Aquí estamos también muy lejos de otra gente, con lo cual todo esto que nos gustaría seguramente recuperar, que son las relaciones de apoyo mutuo en el territorio, no solo para cuidar tu proyecto productivo, sino cómo podemos entender que estamos en un territorio que se tiene que sostener para que todos nos podamos alimentar, ¿no? Ahí yo creo que, bueno, cosas que a mí me encantaría que habláramos y que le diéramos mucho a la cabeza a todo lo que tiene que ver con la colectivización, con la propiedad colectiva, ¿no? De los recursos, de hablar de agua, hablar de tierras. Mientras sigamos teniendo que, o sea, que pese sobre nuestras espaldas la propiedad de la tierra, la propiedad de los recursos, todo en seno de pequeños, unidades familiares, unidades productivas, pequeños proyectos, pues va a ser muy, muy difícil, ¿no? Tirar para adelante. Todo esto yo creo que nos hace reproducir un sistema que es precisamente del que queremos salirnos, ¿no? Y digo, para mí todo esto tiene una perspectiva feminista porque está todo el rato, o sea, no podemos perder esta visión de la eco y la interdependencia, ¿no? La agroecología, que busca la satisfacción de necesidades básicas, tiene que incorporar la perspectiva feminista de las necesidades tanto de afecto como de libertad o de autonomía que tanto habla el feminismo, ¿no? Y entonces ya lanzo así como preguntas, ¿no? Uno de cuáles son los trabajos socialmente más importantes, ¿no? ¿Cómo entendemos los trabajos socialmente importantes? ¿Cómo podemos modificar esto que tenemos tan arraigado, ¿no? En nuestras cabezas de lo que es importante, de lo que tenemos que ponerle, de lo que le damos valor? Creo que tendríamos que organizar un poco los trabajos de manera diferente y hacer un reparto mucho más igualitario y colectivizar para generar más autonomía. Por otro lado, el tema de organizar las cocinas de otra manera, ¿no? Que esto engancha mucho con la agroecología, que con sabemos los pequeños proyectos, microsistemas así, agroecológicos, que muchas veces comprar ecológico, cuidar, ¿no? de los tuyos con otros alimentos requiere de mucha más cocina, más tiempo dedicado a la cocina, ¿no? Entonces, ¿quién va a dedicar ese tiempo en la cocina? Tendríamos que hablar de democratizar los hogares y, como digo, pues darle una vuelta a la institución de la familia, porque al final es una creación también muy patriarcal y capitalista, como unidades de consumo, de violencia y de explotación, ¿no? De las mujeres. Acaba. Wow, Leti. Muchas gracias. Eso, bebe agüita.
tenemos en el chat, hay un par de comentarios, Leti, pero también invito, no son preguntas, son reflexiones, bueno, sí, comentarios. Y quería saber si alguna de las presentes, pues como hemos dicho antes, quiere activar el micro y hacer alguna pregunta ahora mismo así directamente a Leti, porque el tema de controlarlo por el chat era por si surgían muchas preguntas, pero como hay dos reflexiones que ahora te las leo por si alguien quiere activar, que le active el micro. Y mira, Ainhoa, ¿quieres que te la active? Que además es la que has hecho una de las reflexiones. Ah, lo tienes activado, ¿no, Ainhoa? Pregunta. Sí. Leticia, el tema de las semillas, ¿cómo va la propuesta de la Red Nacional de Semillas y de la Red Andaluza de Semillas y todos estos colectivos que se llevaron unas firmas al Congreso para que se hiciera una revisión de la ley y se aprobara una nueva ley de semillas que permitiera no tener tanta dependencia de insumos, ¿no? a nivel agroecológico, y que fuera la agroecología un poco más competitiva con respecto al sector convencional, que eso sería un buen punto de partida. Y número dos, bueno, con la nueva PAC no se ve ninguna salida novedosa a la situación que teníamos antes, pero quizás la propuesta de una renta básica femenina rural para que las mujeres pudiesen tener un extra de ingresos que les permitiera un poco más de libertad, pues precisamente para lo que hablabas tú de crear redes, de empoderarse entre las mujeres, etcétera, etcétera. ¿No crees que sería una posible solución? ¿Voy ya o le damos a la otra reflexión? Como quieras, Leti. Bueno, voy a ser muy rápida porque me pillas completamente. Te diría de primera como no sé, no soy experta. A ver, el tema de la ley que dice, sé que se han presentado muchas peticiones, ¿no? De las redes de semillas. Yo conozco un poco más la red andaluza y aquí al Parlamento se han presentado un montón de historias. No, en lo concreto no te puedo hablar como... Bueno, lo que sí que sé es que nada que vaya por plantear cierta apertura a utilizar variedades no comerciales, o sea, variedades locales y tal, ahora mismo hay ningún interés desde las instituciones, el Estado y tal, por facilitar nada. Hay muchas barreras legales sanitarias para que esto sea así, porque como se supone que son variedades de código abierto, variedades que pueden tener virus y millones de cosas, ¿no? Siempre se escudan en el nivel sanitario, que eso no se puede, no van a poder liberarlo tan fácil, ¿no? O sea, liberarlo en el sentido de, bueno, pues que haya compra-venta. Lo que sí que hay un vacío legal es en el tema del trueque, del intercambio. Tú no puedes ni comprar ni vender planta o semilla que no sea la establecida por, no sé, el reglamento que establece cuáles son las variedades. Tanto en ecológico hay un listado. Las variedades reguladas que están caracterizadas, que tienen un pasaporte sanitario, no sé qué, todo eso está súper regulado. Y por supuesto son empresas prácticamente, bueno, poquísimas empresas, las únicas que pueden cumplir con los requisitos, ¿no? Para poder hacer esto. Y muchas empresas que se han quedado ya con variedades también locales y que han limpiado, que han hecho su proceso de limpieza de semillas y no sé qué, y la han metido en el mercado cuando eran variedades de código abierto, ¿no? Como una zanahoria morada o que era nuestra zanahoria, ¿no? De antes.
estas cosas han pasado, pero vamos, que así como interés para desregularizar, ¿no? Y que esto sea un poco más expansivo, que la gente lo pueda usar con más naturalidad, incluso que se pueda comprar, vender, y gente que yo he intentado, por ejemplo, hacer micro proyectos, ¿no? de producción de semillas, de plantas y tal, es súper complicado que te den las autorizaciones y demás. Y lo que me dices de la renta básica rural, pues para las mujeres, pues yo es que no lo he pensado. Yo tengo mucha duda con las rentas básicas, pero no sé si es el sitio y tal. Tengo muchas dudas y me voy un poco al tema de antes, ¿no? De los peligros que tenemos de seguir profundizando en... Ya no digo que a lo mejor puede servir para lo que dicen, ¿no? De intentar generar un poco más de equilibrio y más autonomía y tal. Eso ya sabemos que en los años que nosotras llevamos vivas, las mujeres con más autonomía económica estamos mejor. Yo eso no lo voy a poner en duda, pero sí profundizando un poco al final en un sistema capitalista, en el que todo sea atravesado por el dinero para generar las condiciones y al final para aumentar los consumos, para que la rueda siga girando, ¿no? Entonces, yo ahí siempre tengo mucho mis dudas. Quisiera pensar que hay fórmulas no tanto pagadas, sino que generen las condiciones necesarias para que nos podamos relacionar de otro modo, para que entre todas podamos sostenernos y no sea a través de seguir aumentando la maquinaria de producción y consumo. Gracias. Leti, te leo el comentario, ¿vale? De Ainhoa. Ainhoa ha estado durante casi toda la charla, pero se ha ido y antes de irse decía, se ve que es de Garden for Future, se llama. Ajá. ¿No será que ese exceso de tareas que asumen las mujeres con los cuidados hacen que no tengan tiempo para precisamente eso, establecer redes y empoderarse entre ellas? Dice, mapeando España hay muchas redes en marcha, pero no interconectan entre ellas, dice ella. Pues Ángela, sí, yo creo que no es la que se ha ido Ainhoa, que Ainhoa es la que está y quien se ha ido era ay, otra perdón. compañera. Ainhoa, no. Ainhoa, eres tú la que has hablado. Vale, vale. ¿Eran la misma? Vale, vale. Quien se ha ido es Permanuture, sí, es verdad, que tenía interés en conocer, está en contacto con otras mujeres que trabajaran el tema y ha dejado su contacto porque le interesa establecer redes. Pues sí, yo creo que es que esto, vamos, es que como las feministas lo sabemos, ¿no? Y es lo que nos mantiene vivas. Yo creo que todo, y ahí me voy otra vez un poco a la Almudena Hernando, si os la leí o la habéis leído, lo maravilloso que plantea es que de las sociedades cazadoras recolectoras, donde la base era de organización social era la relacionalidad, lo relacional, hay una transición, una evolución donde los hombres van abandonando todo lo que tiene que ver con lo relacional que es lo que podemos entender como de ecodependencia e interdependencia, o sea, todo lo que nos hace sostenernos como comunidad, tanto en lo físico como en lo psicoespiritual, o sea, todo, y la relación con la naturaleza y demás. Los hombres van abandonando esa parte para fomentar una individuación, ¿no? Que les va sacando, pero ella dice, como siguen necesitando esa patita relacional, lo que se va organizando en la sociedad para que los hombres, para poder vivir en esa individualización, que las mujeres sigan permaneciendo en lo relacional y lo sigan cuidando, ¿no? Entonces, hemos llegado hasta hoy prácticamente así, donde hay un exceso de individualización de los hombres
con una parte ya de nosotras mujeres que también hemos ido a esa individualización, pero no hemos dejado lo relacional. No hemos abandonado, nunca podemos dejar lo relacional las mujeres, ¿no? Y a mí esto me parece interesantísimo porque engancho con lo que decía esta mujer. Tenemos una necesidad siempre de generar red, o sea, que bueno, que es que sabemos que es lo único que nos hace permanecernos vivas y además que es que cualquier cosa que nos ponemos a hacer lo pensamos mucho más en ese sentido, que no es tanto lo colectivo y que seamos súper generosas y no sé qué, no es eso, es en lo que tiene que ver con el sistema de relaciones, ¿no? que establecemos cuando nos ponemos a hacer cosas. No sé si me explico mucho mejor. Es que ella lo dice, lo explica muy bien en el libro. No sé si hay alguien No sé. que quiera ¿Alguien se activarse anima? y se anima a hacer alguna reflexión, alguna pregunta. En el chat creo que no hay nada más. No. Aprovechad ahora. Leti, ¿te has arrepentido en algún momento de haber elegido este camino y haber continuado con la tradición familiar de decir? Porque claro, has estado hablando y al fin y al cabo esta no ha sido una carrera que no siempre te la ha puesto muy fácil, que es como una carrerita de obstáculos. ¿En algún momento has dicho, en qué momento me he metido yo en esto? No, porque sí que creo que me lo disfruto un montón y yo creo que no sé, que desde que empecé, no sé, ha sido como una asunción de que este trabajo, esta es la forma de vida bueno, la forma de vida no, el trabajo que quiero. Porque yo, y en relación a esto, no he establecido una economía campesina. No la he establecido. Tampoco he establecido una familia, tampoco he establecido nada, ¿no? Lo único, me dio un sistema de relación económica, ¿no? Bueno, que hace sostenible algo que es muy pequeñito, que es mi vida y la alimentación de un grupo de gente más o menos grande, ¿no? Es lo único, digo, para llegar así a algo que tenga que ver con el campesinado, ¿no? Con una unidad campesina, creo que hay que hacer mucho más. Me gustaría, o sea, que es a donde me gustaría ir más. Nunca me he arrepentido de nada, lo único sí que cuando me veo en situaciones, ahora que estoy compartiendo curro, ¿no? Con más personas, pues todas estas reflexiones sobre el poder, las relaciones de género y así, y a lo largo de la historia desde que empecé a trabajar en el campo, ¿no? Y a relacionarme con hombres en el campo, pues bueno, había momentos en los que te cabrean mucho, ¿no? Te cabrean mucho y bueno, y yo siempre digo que casi que de las veces que más mujer me he sentido es cuando me lo han recordado, ¿no? En el campo. Porque, bueno, mujer en el sentido que no me gusta ser mujer, porque digo, en la gran mayoría de los sentidos me encanta ser mujer, pero no me gusta ser mujer cuando me lo imponen, ¿no? O cuando me imponen un rol o me imponen una forma o demás. Y esto, hostia, ahí no es que digo que me arrepienta de trabajar en el campo, ni mucho menos, pero por momentos sí me han dado ganas de mandarlo un poco lejos, ¿no? Mientras no tenga relación con otro tipo de gente, de personas, ¿no? Que tengan más superado eso. Eso yo creo que es lo que hace más difícil. Y no creo que sea solo el trabajo del campo, ¿no? Es vivir en entornos rurales o salirte de tus burbujas más o menos complacientes porque son como tú. Y yo creo que esto pues lo estamos viviendo todas en muchos espacios, ¿no? No sé, se me ocurre también que como Leti ha compartido varias lecturas, autores, autoras,
si alguien quiere compartir quizás por el chat alguna lectura y demás, y que sea esto también como un intercambio de saberes, pues estamos aquí con los oídos, bueno, y los ojos abiertos. No sé si a alguien se le ocurre poner alguna recomendación de lectura. Y también eso, animaros si tenéis alguna reflexión o pregunta también, a que os activéis el audio y nos contéis qué tenéis ahora mismo en la cabeza. Y si no, nada, que igual están súper cansados. Ya la brillo. Y si no, Rocío. nada, pues ya está. No, mira, Rocío quiere hablar. Rocío Sánchez. Leti, ¿tú crees que entonces para compartir los proyectos agroecológicos con hombres, tú crees que todavía que les hace falta formación, les hace falta vivir de otra forma? ¿Qué es lo que...? Pues me hace una gran pregunta. Lo digo por tu experiencia, porque llevas muchos años en esto. Y bueno, y supongo que, Pues que habrás visto... yo me quiero salir un poco de decir qué es lo que le hace falta a los demás y qué es lo que me hace falta a mí. Prefiero ver qué es lo que me hace falta a mí, ¿no? Pero aquí yo veo una cuestión que el tema de perder privilegios, lugares de reconocimiento, plantear cierta igualdad, ¿no? Equilibrio en las relaciones, pues que cuesta un montón. Y me imagino que en todos sitios, ¿no? O sea, que esto lo estamos viviendo en todos lados. Claro, yo creo que aparece mucha violencia cuando a lo mejor en los proyectos las visibles pueden ser las mujeres y los hombres no. Y bueno, no sé. O sea, yo creo que en general los hombres se tienen que currar pues estar en un lugar no de subordinación, pero sí de más invisibilidad. Y yo creo que mientras eso no lo asuman, no lo vivan y no les pase nada, o sea, que se puedan sentir vulnerables, dependientes, invisibles y que no les pase nada, seguramente no vamos a llegar a poder establecer relaciones igualitarias, ¿sabes? Porque es que yo creo esto es lo que nos encontramos. Lo que me encuentro todos los días, digo, a nivel material es curiosísimo, ¿no? Me ha pasado mucho porque al principio en los proyectos en los que estuve eran más gente venía a la huerta a trabajar y demás, ya después cada vez menos, pero bueno. Y donde pongas una máquina, allá va el hombre, el tío. O sea, pongas una mulilla, un tractor, una desbrozadora, una sierra mecánica, lo que sea, van a estar los tíos. Y tú vas a ponerte a recoger semillas, hacer plantitas, a quitar hierbitas, no sé qué, se van a ir las tías, ¿no? Pero es que resulta que los trabajos más visibles que nos podemos plantear en la huerta es con un puto tractor. O sea, si te metes en la huerta 1 hora con un tractor, eso se ve. Y si te metes 5 horas a hacer semillita o a quitar hierbita y a escardar, no lo ves, no se ve. Entonces, con todo pasa lo mismo. O sea, hay lugares en los que ellos se colocan y se colocan muy bien y nosotras en esos sitios estamos tal. Entonces, para mí yo me he tenido que colocar en esos lugares, y además, pero ahí pegas codazos, claro, y defenderme. Quita que me pongo yo encima del tractor. O sea, deja que me pongo yo, porque si no te hacen así. O sea, a mí me han hecho así y se han montado en el tractor. O vas a coger algo de peso, quita que ya lo cojo yo. O sea, deja que tú no puedes. Es lo típico. O sea, son cosas que, bueno, tú esto lo vas escuchando como una retahíla toda la vida. Yo desde pequeña cosas, pero porque está en el campo.
Las niñas no se van con los... A mí me encantaba meterme en el patatal cuando regaban con aspersores, pero a las niñas no nos dejaban y a los niños se los llevaban a todas las tardes, a las 3 de la tarde a cambiar los aspersores, porque había que enseñarlos a los niños, ¿no? Y las niñas no. Y bueno, pues como eso ya adulta de tener tú que defenderte de déjame que me voy a poner, yo voy a coger tractor hoy y ponte tú a hacer eso que te tiene que agachar, que te tiene que llevar 5 horas agachado, pero es que no puede ser que siempre sea yo, o sea, que si nos dejamos soy yo la que está siempre agachada y tú eres el que está encima del tractor. Es que eso, ya os digo que es, vamos, lo he visto con mucha gente, en proyectos lo he visto muchísimas veces y yo lo he vivido menos porque he trabajado más tiempo sola, ¿no? Pero vamos, esto se da. Entonces, digo, yo creo que ahí hay dos lados. Una, que nosotras nos acomodemos en lugares de más visibilidad, no de responsabilidad, porque yo creo que aquí las responsabilidades las tenemos que compartir todas. Que hagamos un ejercicio para ver lo que estábamos diciendo antes, que todas las tareas son imprescindibles, todas las tareas, y visibilizar todas las tareas, que yo creo que eso es algo que no vamos a hacer en la vida, por más que lo sepamos. Vamos a ver si podemos visibilizar todas las tareas, dotarlas del valor que tienen todas las tareas para luego podernoslas repartir e intercambiar, porque desde luego, si nos afianzamos en tareas unos y otros, al final terminamos por reproducir lo mismo. Y ya digo, tiene que ver con la visibilidad, con el privilegio de tener el lugar de lo visible y a partir de ahí se generan relaciones de poder. Y otra, el tema informacional, por supuesto, ¿no? ¿Quién tiene más información sobre una cosa que sobre otra? ¿Quién maneja una...? O sea, yo creo que, bueno, que ahí es lo que ellos tienen que cambiar, yo creo es que se tienen que colocar en otro lado y veo a muy pocos tíos colocándose ahí, la verdad. Un poco. Gracias. Sí, ahí no. Con esto que acabas de contestar, Leticia, se puede leer en un trasfondo que, por ejemplo, los círculos existentes de agroecólogos que se reúnen, por ejemplo, en la red de Cádiz, en la red de Granada, en la red de Sevilla, etcétera, etcétera. ¿Estás diciendo que en esos círculos también las mujeres están supeditadas a un papel secundario? Eso por un lado. Y por el otro, al hilo del tema de la visibilización, ¿por qué no hay, por ejemplo, mujeres con canales potentes de agroecología en YouTube? Como para que sean un referente, no nada más para las mujeres que estamos interesadas en el tema o que trabajan en el tema, sino también para las niñas de generaciones que vienen detrás de nosotras, para que vean referentes femeninos reales, o sea, gente como tú, que estás ahí al tajo, en tu sitio, y visibilizar de esa manera. Son las dos cuestiones que quería plantear. Una, no conozco a la gente que está en todas estas redes que has comentado, conozco las redes. Yo en ningún caso voy a hablar de cómo están las mujeres y los hombres en esas redes. No, yo lo que pasa es que he compartido y comparto con muchas personas concretas que trabajan en lo mismo que yo o parecido y diferentes situaciones y es lo que veo. Pero, como te digo, la red de Sevilla, que es la que más conozco, pues he participado desde sus inicios, habíamos muy pocas, digamos, productoras, ¿vale? Por llamar, productoras no mujeres, digo, productores, que éramos muy poquitos, el resto eran, como tú dices, agroecólogas, gente más relacionada con el activismo, la universidad y demás. Había muy pocas, éramos muy pocas las personas que nos dedicábamos al cultivo, ¿no? O a la ganadería. Y de la red de Cádiz sí conozco a alguna gente y tal, y me consta que hay mujeres potentísimas, poderosísimas, y en la agroecología, que esta es una de las cosas que a lo mejor se me ha pasado, haciendo agroecología práctica,
digo, porque después la agroecología política y la teórica, ¿no? Que es donde más se ve a la gente, yo creo que ahí hay mucho reparto, claro que sí. Y digo que tengo grandes mujeres teóricas, agroecólogas, repartidos por todo el territorio y son quizás, bueno, son súper visibles, súper reconocidas. Lo que pasa es que digo, en la agroecología práctica, de la que yo estoy hablando, existen estos peligros. Y creo que hay muchos de los roles vamos, que es que lo reproducimos socialmente todos los días. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Y con todo lo que os he comentado antes, existe un riesgo claro de que caigamos en lo mismo. O sea, que no hayamos superado nada, que por tener este planteamiento agroecológico, que sí que puede ser anticapitalista, antipatriarcal y tal, en lo concreto después cuando nos relacionamos es muy fácil volver a reproducir lo mismo. Y digo, y no es solo el hecho de reparto de tareas, que digo, es en lo que tiene que ver con la economía y con la relación con el medio. Yo estaba hablando todo el rato de cómo hacemos desde la agroecología para no volver a caer o sea, para no seguir incrementando la relación con el capitalismo porque existe, porque estamos en él, o sea, no lo hemos superado. Y digo, para mí es una visión ecofeminista. O sea, no podemos olvidarnos ni de lo pequeño, de las relaciones de poder cotidianas que se establecen cuando trabajamos en grupo con personas donde estamos hombres, mujeres y de cualquier sexo, y la relación con el medio, la naturaleza, cómo la establecemos. Estas dos cosas las tenemos que tener bien claras y con un hacia afuera que es una economía global, capitalista y patriarcal que nos están imponiendo una forma y que es muy difícil que nos aislemos de eso, ¿no? Y que creemos burbujas campesinas, feministas, o sea, que digo, todo lo contrario, o sea, vamos, que he visto a muchas mujeres que se han retirado por cuestiones que diríamos, joder, tía, ahora en el siglo XXI, pues sí, pues sí. Y proyectos que se van a la basura o que acaban precisamente porque han mirado han mirado a un sistema económico que reproducía lo mismo y entonces te vuelve a caer la infravaloración, en la explotación, en que no es sostenible, no hace sostenible los proyectos. Claro. En esa economía no son sostenibles los proyectos. Bueno. Igual. Pues si no hay ninguna preguntilla más o reflexión por ahí, si no hay nada, son las 6:30:34, podemos ir cortando por aquí, ¿qué os parece? Y nada, pues Leti, muchas gracias, muy interesante todo, de verdad, muchas gracias por hablarnos así desde tu cuerpo, desde tu vivencia, que se nota que te atraviesa. Y bueno, nos quedamos con todo esto. ¿Se han quedado alguna en el chat? Hay algunos libros que han recomendado. Y no sé si, María José, tú que tienes el correo de toda la gente, para a lo mejor mandarle o algo así, o si alguien lo quiere. Bueno. Sí, bueno, después, normalmente cuando hacemos estas actividades, al cabo de una semanita o dos, dependiendo de la carga de trabajo que tengamos, pues hacemos una entrada en la página web recogiendo las principales reflexiones de la charla y en este caso, como vamos a tener la grabación, pues colgaremos el enlace o como veamos ya que se va a subir y ponemos también los libritos que se han dicho por ahí. Y bueno, yo me sumo al agradecimiento de Ángela. Leti, como siempre es un gustazo escucharte. Y bueno, ya no solo escucharte, sino ir haciendo que se vayan moviendo cosas en tu cabeza que siempre vas levantando por ahí cositas. Entonces, pues
por mi parte muchas gracias, espero también que hayáis disfrutado las que quedáis por ahí y bueno, esperamos que volvamos a coincidir en alguna otra actividad que organicemos. Muchas gracias a todas por aguantar tanto rato delante de la cámara. Estupendo. Pues nada, un besito. Venga, Chao. chao.